¿Qué tal? Muy buenos días. Voy a hablar un poco fuerte para que las personas que están de manera remota puedan escucharnos de manera correcta. Doctor Sergio Tamayo, muchísimas gracias. Les presento a algunos estudiantes que son de la carrera de Administración Educativa, también de Sociología de la Educación. Tenemos también gente conectada del posgrado, del doctorado y de la maestría, y algunos colegas más, voltea la cámara por favor, algunos colegas más que también nos han hecho favor de acompañarlo. Bueno, pues yo haría una breve presentación del doctor. El doctor Sergio Tamayo es profesor investigador de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Azcapotzalco. El doctor es arquitecto, urbanista y sociólogo, ¿no?, por la Universidad de Austin, en Texas. Es investigador del Sistema Nacional en nivel 3, o ha sido fundador de la Red Mexicana de Estudios sobre los Movimientos Sociales. Tiene una trayectoria muy importante como teórico, pero también en su trabajo empírico sobre movimientos sociales. Creo que ha dejado un legado muy importante en nuestro país. Además, ha tenido mucha actividad también internacional en América Latina, en Francia, por otro lado, y en otros países más. Entonces, le agradecemos muchísimo su presencia, que nos haya obsequiado estas horas para esta clase que vamos a tener, que nos parece muy interesante. Como ustedes ven, también se está grabando porque la vamos a dejar en las plataformas correspondientes de la universidad, en el YouTube, para que pueda consultarse más adelante. Entonces, bueno, también decir que él ha colaborado con la Universidad Pedagógica Nacional, sobre todo en el doctorado de política de los procesos socioeducativos, específicamente en la línea de formación de educación, política y movimientos sociales. Es profesor invitado y además colaboró en el diseño de esos programas en específico. Entonces, para nosotros es un gusto, un honor que haya aceptado la invitación, y además es una persona que accede muchísimo a la interacción con estudiantes. Entonces, cualquier pregunta aquí sin ningún problema. También preguntas que estén del otro lado de la pantalla, por favor, háganlas por el chat, que aquí nosotros las leeremos con muchísimo gusto. Bueno, pues doctor Tamayo, adelante. Me da muchísimo gusto. Muchas gracias, doctora, por invitarme. La verdad es que no es la primera invitación, pero sí es la primera vez que después de la pandemia de 2 años, para mí, estoy presencial con un grupo. Es la primera vez. Yo estoy adscrito a la UAM, a la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco, y todavía no he tenido el gusto de tener una sesión presencial allá. Vamos a empezar el 28 de febrero, apenas iniciando lo presencial. Así que estoy realmente fascinado. Es maravilloso. O sea, llevo más de 2 años y todo era a través de lo digital. Quiero decirles que la verdad es que, como muchos otros y otras profesoras, pues también luego a veces es más cómodo estar a través de lo digital, pero francamente la interacción no hay sustituto, ¿no? Es bien importante. Lo que sí es que siempre había soñado en vivir junto a mi centro de trabajo, y nunca lo había podido tener, y de alguna manera la conexión virtual pues lo daba, ¿no? Pues nomás así como que te levantas y
te lavas la cara y órale, ¿no? Te pones ahí. Entonces, la verdad es que hay cierta comodidad, sobre todo por el problema de que en la ciudad, una ciudad tan grande como esta, los traslados son, pues son mortales, ¿no? Sería padrísimo que todas y todos viviéramos aquí enfrente, ¿no? Y que nomás cruzáramos aquí en la UPN. Porque además quiero decirles una cosa, la universidad, y creo que en especial esta, mucho más que la UAM, donde estoy, hay muchísimas posibilidades para que ustedes puedan pasar, o sea, tener una vida intensa y aprovechar toda la vida universitaria al máximo, desde la mañanita hasta en la noche incluso, ¿no? O sea, tienen aquí el Fondo de Cultura Económica, como librería, ¿no? Tienen la librería también del Colegio de México, que es bastante buena. Bueno, ustedes tienen la biblioteca más importante, la biblioteca especializada en cuestiones de educación y pedagogía y sociología de la educación, más importante no solamente de México, yo creo, sino de América Latina. Entonces, eso es un súper contra privilegio. Sí, yo lo que quisiera que nos planteara el doctor Sergio Tamayo es cómo ve él, una definición, una aproximación, puede ser conceptual, pero también empírica, a partir de todos los años que tiene trabajando sobre movimiento social. ¿Qué entiende por movimiento social? ¿Cómo lo podríamos definir? Sabemos que hay muchas escuelas, ¿no? Lo hemos estado leyendo, muchas escuelas, diferentes perspectivas y por lo tanto esta definición puede ser, digamos, abierta, también se plantea en cierta interpretación que puede ser hasta cierto punto contingente, es decir, también se circunscribe a un cierto tiempo y espacio en el cual se desarrolla. Entonces, por eso a mí me gusta más la idea de noción que la idea de concepto, que me parece algo mucho más cerrado. Sin embargo, creo que debe haber rasgos generales, ¿no?, que nos permitan entender qué es un movimiento social, qué es una acción colectiva, porque luego de pronto tenemos ciertas confusiones al respecto y este es un seminario sobre movimiento social y educación, y entonces, ¿cómo lo podríamos articular posteriormente a lo educativo? Ya sé que son muchas preguntas, pero a lo mejor poder arrancar con alguna suerte de conceptualización, de aproximación, que, insisto, articule más su propia experiencia, ¿no?, como investigador. Sí, tienes razón, efectivamente es difícil encontrar una definición precisa de movimiento social, sobre todo por tantas... La teoría de los movimientos sociales se ha extendido y expandido muchísimo en el último segundo semestre del siglo XX. De los primeros planteamientos sobre propiamente la noción de movimiento social, que trataba de diferenciar el concepto de lucha de clases, viene de Parsons, de Talcott Parsons, el funcionalista, ¿no?, estructural funcionalista. Y a partir de ahí, lo recoge otros, digamos, estudiosos parsonianos, como en el caso de las teorías de rango medio, que se plantea sobre todo el asunto de las alternativas funcionales de los individuos para definir estrategias de sobrevivencia. Y entonces ahí está también otro elemento importante sobre la cuestión de los movimientos sociales. Y finalmente está uno de los autores nodales de la cuestión de los movimientos sociales, que es Neil Smeltzer, que se plantea su libro fundacional, se puede decir, que se llama Teoría del Comportamiento Colectivo. Eso lo escribió en los años 50.
Y entonces ahí tiene una definición de movimiento social, precisamente a partir de los efectos externos que son los causantes de estas grandes movilizaciones de gente que resiste un determinado efecto de descomposición del sistema. Ahí hay una primera noción, ¿no? Entonces hay una perspectiva de movimiento social desde la perspectiva del estructural funcionalismo, pero también hay otra que podemos identificar desde el marxismo, hay otra que podemos identificar desde los marxismos, o sea, porque no hay, hablar de marxismo es hablar de diferentes corrientes y escuelas que se asumen como fundantes en Marx, en los escritos de Marx, pero que han venido desarrollando diferentes escuelas a partir de las diferentes experiencias revolucionarias, sobre todo en el mundo, desde el siglo XIX hasta la fecha. Entonces hay diferentes marxismos. Y luego, después de ese escrito fundamental, que además trataba Smeltzer de diferenciarse de toda la visión, la perspectiva que se llamaba de comportamiento colectivo, que es una perspectiva más de la psicología social, que viene desde finales del siglo XIX, en donde planteaba realmente que los movimientos sociales eran disturbios producidos por la turba. Porque en un comportamiento colectivo, en realidad, el individuo pierde su esencia de racionalidad. Entonces, toda la perspectiva del lo que en inglés se le llama el collective behavior, es decir, el comportamiento colectivo, prácticamente se estaba planteando pues eso, ¿no? Era realmente una desalineación del sistema. Y entonces lo que hace Smeltzer, aún siendo estructural funcionalista, es decir, los movimientos sociales no son los comportamientos colectivos que se plantea esta perspectiva, sino son acciones racionales y que pueden tener objetivos valorativos o pueden tener objetivos, si quieres déjame, objetivos valorativos u objetivos normativos, es decir, que tengan afectación o una implicación importante a nivel de las instituciones. Bueno, ese es Smeltzer. Y luego viene Touraine, que en los años 60 se plantea un cambio de paradigma. Y entonces dice, digamos, el sujeto central de la transformación no son las clases sociales, sino son los nuevos movimientos sociales. Y entonces define los nuevos movimientos sociales como como un desafío público que construye un campo cultural de transformación. Esa es la perspectiva, digamos, de Touraine desde los años 60 y prácticamente a partir de esto se empezó a desarrollar un campo específico de estudios sobre los movimientos sociales y el papel fundante de Touraine al definirlos como los nuevos movimientos sociales, diferenciándolos de los movimientos sociales basados en la clase social, ¿no? Sino ahora ya eran movimientos sociales distintos, es decir, movimientos basados en el género, las mujeres desde entonces, los nuevos movimientos sociales basados en la lucha medioambiental y los movimientos sociales basados en la lucha contra la guerra y por la paz.
Y además los movimientos estudiantiles, por ejemplo, que también fue un elemento fundamental. O sea, lo que sucedió en 1968, no solamente en México, sino principalmente el referente internacional de ese elemento desde la perspectiva de los nuevos movimientos sociales, es el movimiento estudiantil en Francia. Y eso es lo que nosotros hemos rescatado más, porque además estamos influenciados mucho por las teorías estadounidenses. Pero en realidad, junto con el movimiento estudiantil que se fue desarrollando en muchas otras ciudades de Europa, de Estados Unidos y de América Latina, también están los movimientos contra el autoritarismo de los regímenes pro-estalinistas. A partir precisamente de las movilizaciones que se hicieron en Praga, en Checoslovaquia, contra las invasiones de la Unión Soviética, esa gran invasión de tanques que se dio en la ciudad de Praga, en Hungría, en todos estos países de la cortina de hierro, digamos, que fue un movimiento paralelo. Entonces, por un lado eran movimientos estudiantiles democráticos contra el autoritarismo de los regímenes supuestamente democráticos capitalistas, y por otro lado era también una lucha por la democracia en los regímenes totalitarios apoyados por Stalin. ¿Se dan cuenta? Ese es el contexto donde surge esta idea de los nuevos movimientos sociales. Doctor, una pregunta y a lo mejor para ir aclarando cosas también aquí con los estudiantes, con las estudiantes, por supuesto. Entonces, quiere decir que las acciones colectivas, ¿no?, que son hechos que han existido todo el tiempo desde que la humanidad es humanidad, ¿no? Cuando hay estos campos de disputa, de poder, ¿no?, de confrontación, han existido desde siempre, digamos, ¿no? Pero una cosa es entender estos hechos como cuestiones permanentes históricas, que están en diferentes fases del desarrollo de la humanidad, y otro es cómo surgen diferentes enfoques para poderlos estudiar, ¿no? Digamos, el hecho, voy a poner un ejemplo totalmente conocido, ¿no? Lo que planteo hace rato, ¿no? El movimiento de 1968 en México, específicamente, ¿no? El hecho, el acontecimiento, ahí está. Pero entonces podría estudiarse desde una perspectiva totalmente funcionalista, como se acaba de plantear, o desde una perspectiva donde más bien este movimiento es el motor de la transformación. Pero el tema es que hay enfoques que más bien los plantean como disruptivos, ¿no? Los estoy entendiendo así, como aquellos elementos que hay que corregir porque son disfuncionales, etcétera, ¿no? No sé si podríamos dividirlo en estos dos grandes campos, o habría más formas en las que se han visto los movimientos en términos de su estudio. Habría más, digo yo, pero sí uno puede partir de eso. O sea, uno es desde el funcionalismo, es como, fíjense, el funcionalismo y el marxismo, la verdad es que tienen un acercamiento a los movimientos sociales muy parecidos. Porque ambos plantean que los movimientos sociales son disruptivos y pueden ser disfuncionales al sistema. La diferencia está en que el funcionalismo se plantea el estudio de esa disfuncionalidad para resolver esa disfuncionalidad y mantener el sistema, el orden y el sistema funcionando, pues. Esa es la perspectiva y la visión del funcionalismo. Y el marxismo es ver efectivamente la disrupción y esa disfuncionalidad que el movimiento social genera en el sistema para insertarse ahí y provocar la ruptura. ¿Sí me explico? Esa es la gran diferencia entre uno y otro, otra visión. Por eso, bueno, yo les decía cómo ha ido, bueno, en términos muy generales, cómo ha ido evolucionando la visión y la perspectiva de los movimientos sociales, pero una definición que a mí me gusta mucho empezar
es aquella de un fenomenólogo que se llama Francesco Alberoni, que plantea una diferencia entre el movimiento y la institución. Eso es importante para las que están y los que están estudiando administración, pero también sociología o pedagogía en general. Porque la diferencia es que los movimientos no son organizaciones. Pero los movimientos transgreden la institucionalidad, se constituyen a partir de una transgresión institucional. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que dice Alberoni. Y entonces se conforma un estado naciente de confrontación, de lucha, de definición de las propias reivindicaciones de ese movimiento que confronta y enfrenta a un actor fundamental que es la autoridad, que es el Estado, que es el gobierno. Ese es el elemento fundamental. Entonces, lo que está planteando un movimiento es que surge a partir de la institución transgrediéndola. Y lo que busca el movimiento es modificar parte de esa institución, reformar la institución o cambiarla totalmente, transformarla totalmente. Y entonces ahí tenemos diferentes tipos de movimientos. Un movimiento que puede ser efectivamente, que surge a partir de la resistencia o el descontento, pero busca de alguna manera incluirse o modificar el propio sistema para que se mantenga mejor. O movimientos que de alguna manera lo que están buscando, lo que están entendiendo, es que sus reivindicaciones no pueden ser alcanzadas en el marco de la institución vigente y por lo tanto buscan su transformación radical. Entonces tenemos un movimiento que de alguna manera busca la institucionalidad y tenemos otros movimientos que podríamos denominar antisistémicos, son contra el sistema. Y eso es lo que tenemos ahora. Entonces es una definición padrísima. Ahora yo quisiera plantearles definiciones no para que nos confundamos, sino para que vean esas diferencias. Y después tratar de plantearnos una que nos pueda ayudar precisamente en cómo estudiarlos, cómo poder estudiarlos. Pues ese digamos, sería como una primera entrada para que ustedes vean qué diferencias y cuánto se ha avanzado y caminado en la teoría de los movimientos sociales. Por eso me parece que una síntesis inicial es esta, ¿no? La de un movimiento social es un proceso de transgresión institucional. Punto. O sea, surge. Por ejemplo, el movimiento feminista, pensemos en ese. ¿Cuál es el objetivo del movimiento feminista? El objetivo muy amplio, muy general, es luchar y alcanzar la igualdad de género. Punto. Ese es el meollo, ¿no?, del asunto. En este movimiento, en este gran movimiento que busca la igualdad de género, vamos a encontrar diferentes corrientes. Un movimiento es una corriente, es un flujo. Como su nombre lo indica, un movimiento no es un hecho social. Un movimiento no es una cosa, es un flujo. Y entonces por eso es que nosotros tenemos que cambiar la idea de estudiar un movimiento como si fuera algo estático, porque los movimientos no son estáticos, se mueven, fluyen, van hacia un lado y hacia otro, entran en muchas paradojas y contradicciones, y eso es, digamos, lo difícil para poder entenderlos. Y por eso es que mucha gente busca y trata de entender el asunto de los movimientos sociales solamente
bajo una figura, digamos, estática, como si un movimiento social fuera la organización. Lo que pasa es que no es antes, creo. Ah, no, sí, está bien. La siguiente, por favor. Ahí. ¿Sí lo ven más o menos, no? Este es Alan Turing. Alan Turing es un francés, el sociólogo que les comentaba que empezó a trabajar los nuevos movimientos sociales a partir de el 68. El 68 francés. Alan Turing, como otros que vamos a ver más adelante, ellos venían también de analizar el movimiento obrero como movimiento, por eso se llama movimiento obrero. Y como decía la doctora, o sea, en realidad este tipo de expresiones han existido todo el tiempo, toda la vida, digamos, de la humanidad, ¿no? El problema es que no se le denominaba como movimiento social, se puede denominar como revuelta, se puede denominar como rebeliones. Incluso Marx hablaba de revoluciones, porque su visión y su perspectiva es realmente histórica. Esa es la cuestión. El punto es que las características específicas de los movimientos sociales modernos en la modernidad, como dice Charles Tilly, en realidad empezaron a partir de mediados del siglo XIX, es decir, en el contexto de la Revolución Francesa. Y a partir de la Revolución Francesa, las características de movilización, las características de reunión, las características de congregación, las características de conformar campañas políticas, las características de definir repertorios de movilización, de acciones colectivas, son similares a partir de la modernidad que podemos ubicarla a partir de la Revolución Francesa, la modernidad política, digamos. Y es a partir de la Revolución Francesa hasta nuestros días, es decir, más de 200 años, ¿no? Ese es el elemento central, 250 años, de hecho, a partir de la Revolución Francesa. Y Charles Tilly dice, estas son las características de los movimientos sociales que estamos estudiando hoy. Y por eso se diferencian de antes. Otra pregunta que hay, hablando de lo de Turing, nos escribe Jesús Castañeda, que está a distancia, él es un estudiante de doctorado. Él nos dice, doctor Tamayo, un gusto volver a estar en su clase. Una pregunta, desde el enfoque de los nuevos movimientos sociales, desde la perspectiva de Turing, ¿qué opinión le merece el traslado de la experiencia personal, es decir, el espacio privado, a la acción colectiva de las mujeres como un movimiento social? Bueno, un gustazo, Jesús, de vernos, un colega padrísimo que nos conocemos de hace mucho tiempo desde la UAM y que me da mucho gusto volverlo a saludar y ver ahora. Bueno, el asunto efectivamente es que yo lo vería desde la perspectiva de los movimientos sociales, no en sí desde las mujeres como sujeto, porque implicaría entonces meternos a ver efectivamente todos los otros sujetos que de alguna manera constituyen movimientos sociales desde el punto de vista sectorial de los sectores sociales que lo plantean. Un movimiento social, buscando esta definición o que podamos encontrar en las diferentes definiciones algo que podamos asir para nuestro conocimiento y para nuestro estudio, un movimiento social construye a partir de sus reivindicaciones espacio público. El espacio público es aquel campo en donde se dirimen diferencias sobre temas públicos, se supone sobre temas que atañen a la comunidad. Ese es el elemento principal. El problema, por ejemplo, en el caso de las mujeres, es que desde el punto de vista del orden social y simbólico, se ha relegado a las mujeres al espacio privado y a los hombres al espacio público. La lucha de las mujeres es precisamente ir ubicando esa inclusión sobre los propios temas de las mujeres en el espacio público, constituirse
como agentes y como actores fundamentales políticos y elementos fundantes de ese espacio público. Ese es el elemento principal. Pero el problema entonces es ¿cuál? Precisamente uno de los elementos principales que yo les decía de Alan Turing cuando está definiendo los nuevos movimientos sociales desde los 60 y sobre los 70, que decía los nuevos movimientos sociales se reflejan claramente en el movimiento de mujeres. ¿Y por qué en el movimiento de mujeres? Porque lo que se ha llamado la tercera ola de movilización y de participación de las mujeres en los 70, y decían un elemento muy importante: lo personal es político, y ahí está el punto central de esta relación que Jesús está planteando. Lo personal, que está de alguna manera constreñido al espacio privado, es político, que está de alguna manera constreñido al espacio público. Ahí está el punto central. Y esa es la reivindicación fundamental de las mujeres. Y esa es la reivindicación fundamental de aquellas mujeres conscientes que trataban de convencer, trataban de persuadir, y este es otro elemento fundamental de los movimientos sociales, persuadir al resto de las mujeres a que entendieran efectivamente que lo personal, su papel, su comportamiento, su rol fundamental, social, que están teniendo en el espacio privado, es político también. Ese es el punto central. Ese es también una de las características principales del movimiento social. No solamente reivindicar y demandar hacia la autoridad para que realmente se resuelvan problemáticas sociales específicas, sino sobre todo también persuadir a las audiencias de la justeza de su lucha, del mérito, como dice Chastille, de su lucha. Entonces, ahí hay un elemento importante que no solamente Alan Turing, sino también otro autor que se llama Alberto Melucci, que es un italiano, que trabaja mucho en las cuestiones de las identidades colectivas de los movimientos sociales, decían: los movimientos sociales transgreden y modifican los códigos simbólicos de la sociedad. ¿Cómo cambian los códigos simbólicos de la sociedad? Hay una feminista brasileña sensacional que se llama Rita Segato, gracias, iba a decir Saucedo, Salgado, Rita Segato, que se planteaba precisamente el asunto de cómo un elemento principal es precisamente la persuasión que se puede hacer sobre el conjunto de las mujeres para comprender primero su situación y segundo actuar en consecuencia. Ese es un elemento, ¿no?, sobre esta cuestión. Una definición así más formal partiendo de Turing: el movimiento social es una conducta colectiva organizada. ¿Se acuerdan cuando decíamos, Smeltzer decía, no es un comportamiento colectivo en la medida de esta acción irracional, ¿no?, de los individuos? Sino aquí Turing dice, sí es una conducta colectiva, pero organizada, es decir, racionalizada, racional. Ese es un elemento importante. Es decir, no todo movimiento social, perdón, no todo comportamiento colectivo es un movimiento social, pero todo movimiento social es una conducta colectiva. ¿Sí me explicó? Y es lo que dice Alan Turing: es una conducta colectiva organizada de un actor luchando contra su adversario. Esto va a ser importante ahorita para cuando vayamos a hacer la síntesis total. Dice, por la dirección social de la historicidad. Es decir, lo que el movimiento social al final hace es una lucha por la hegemonía. Es decir, el control desde la perspectiva del sector que está luchando el movimiento social, el control cultural de un determinado campo de conflicto. Es lo que dice Turing. Y por eso historicidad es un concepto clave también en la perspectiva tureniana de movimiento social, que es ese conjunto formado por actores sociales y lo que está en juego en sus luchas y cómo va adquiriendo a través de la experiencia histórica, va construyendo ese campo cultural. Esa es la historicidad.
La historicidad del movimiento de mujeres lo podemos ir definiendo y encontrando incluso desde aquellas luchas de las propias mujeres en la Revolución Francesa por ubicarse en sus propios, a partir de sus propias reivindicaciones y su propia visión del mundo. Y después con todo el movimiento de las sufragistas y con todo el movimiento de las abolicionistas en los Estados Unidos. Y después con todo el movimiento por el derecho, el derecho al voto, también de las mujeres a principios del siglo XX. Y después con toda la tercera ola del movimiento de mujeres en los 70, cuando llega y dice lo personal es político. Y era una lucha feminista, pero que no había logrado la hegemonía del conjunto del movimiento de mujeres. Porque el feminismo era una ideología que formaba parte del movimiento de mujeres, pero no era la hegemonía del movimiento de mujeres. Y la cuarta ola, que es la que estamos viviendo ahora, y esa es la gran diferencia principal, es que el movimiento de mujeres ahora sí está dirigido por el feminismo. Porque incluso las mujeres, la gran mayoría de las mujeres que participan y se mueven, se asumen como feministas. Es un movimiento que podemos caracterizar y adjetivar como movimiento feminista. El feminismo como ideología logró la hegemonía en esta cuarta ola, la que estamos viviendo ahorita. En ese sentido, tenemos dos preguntas acá también. Una es de Rigoberto. Rigoberto también es estudiante de doctorado. Dice, doctor Tamayo, buen día. ¿Qué tan acertado es hablar de sociedades en movimiento en lugar de movimientos sociales? O, en dado caso, ¿cuál sería la diferencia pragmática? Esa es una. Y la segunda pregunta sería, doctor, usted plantea que los movimientos, que es de Cintia Desiré, dice, doctor, usted también estudiante de doctorado, doctor, usted plantea que los movimientos sociales no son algo estático, sino un flujo. En este sentido, ¿qué nos recomienda para el estudio de las resonancias? ¿Qué no hay que perder de vista? Y asimismo, ¿cómo mirar las identidades dentro de ese flujo? Muchas gracias. Y también, si ustedes quieren alguna pregunta, solo levantar la mano. La primera pregunta está padrísima porque precisamente una de las aportaciones, pienso, y de la evolución también en la reflexión y en la teoría de los movimientos sociales es precisamente a partir de los sucesos y acontecimientos recientes, a partir de los últimos 20, pues ya vamos a ser un cuarto de siglo más o menos, en América Latina. Y ahí tiene que ver también un contexto importante. El gran movimiento sobre impulsar y situar gobiernos progresistas, o un modelo, digamos, progresista en el sentido de pensar un régimen distinto al neoliberal. Un régimen distinto en términos de centrar el desarrollo y el crecimiento económico a partir de las privatizaciones, a partir de el achicamiento de la participación del Estado, sobre todo en materia de derechos sociales o de ciudadanía social. El distanciamiento del Estado, por ejemplo, en términos de problemas o aspectos de salud, de educación, hablando de educación, que es un elemento muy importante, todo lo que de alguna manera el movimiento magisterial y otros movimientos se plantearon contra las políticas del Estado de la privatización, es precisamente el eje central del modelo neoliberal. Entonces, lo que se plantea en América Latina es realmente un movimiento que trata de desbancar, digamos, ese paradigma y esa visión neoliberal y sustituirla por un modelo político y económico distinto, que se ha llamado el modelo de los progresismos, que está basado sobre todo en términos de
la explotación y la exportación de materia prima por un lado, pero por otro lado busca una especie de tercera vía en donde, si bien se reconoce la participación de los empresarios privados en la economía, por otro lado hay una intervención importante del Estado en términos de los recursos naturales, especialmente todo lo que es la cuestión de la minería, todo lo que es la cuestión de la soberanía alimentaria, todo lo que tiene que ver con la cuestión energética. Esto que estamos viviendo en México y que se ha generado todo un debate y una discusión con una minoría realmente que todavía reivindica la cuestión neoliberal, esto se empezó a plantear desde principios del año 2000 en otros países, Argentina, Bolivia, Ecuador, Brasil, Venezuela, desde 1999 en Venezuela, de hecho. En todos esos países empezó realmente a ver esta cuestión del cambio fundamental. Entonces, el asunto es de que este cambio no es un cambio por decreto, no es un cambio tampoco a partir de las élites políticas, es un cambio que genera toda una movilización de la población. Esa movilización de la población es lo que nosotros llamamos movimiento social. Pero en este caso, la participación de la población rebasó realmente la intención de alguna manera de los colectivos organizados que antes se podrían plantear en términos de miles y ahora se hablaba de cientos de miles, incluso de millones. Entonces hay un autor que se llama Sibeki, que es un uruguayo marxista, que se planteó aquí lo que está pasando es una enorme participación de los sectores populares que están buscando realmente el cambio de régimen y que están alcanzando realmente un cambio de régimen en todos estos países. Pero ya no podemos hablar efectivamente de movimientos sociales, digamos como sectorizados o sectorializados, fragmentados, sino tenemos que hablar de verdaderas sociedades plurales que se están movilizando. Y a eso se le llamó sociedades en movimiento. Es interesante el concepto, ¿no? Podría ser. El punto es que podemos hablar realmente, yo creo que sí es posible hablar todavía de movimientos sociales en esta cuestión, pero movimientos sociales que de alguna manera se convierten en movimientos antisistémicos. El punto es ese. ¿Se acuerdan cuando decía hay diferencias entre lo antisistémico y los movimientos que se institucionalizan? Movimientos que se institucionalizan es modificamos algo de la institución, pero no cambia la estructura. No hay un cambio estructural. ¿Se me explicó? Y cuando hablamos de movimientos antisistémicos, estamos planteando realmente un cambio más profundo. Eso sería en términos de sociedades en movimiento. La otra pregunta también es interesante porque de Desiree, que es una colega que está en el doctorado, que una de las maneras para analizar efectivamente no estoy diciendo que sea la única, sino son varias, por eso es que es muy interesante todo el gran bagaje que hay sobre la cuestión de las teorías de los movimientos sociales, es precisamente entender las resonancias que movimientos previos, acciones previas, experiencias previas, están teniendo los movimientos actuales. Cuando nosotros decimos el movimiento feminista, ¿cuáles son las resonancias que la tercera ola tiene en el movimiento feminista de hoy? O sea, el movimiento feminista de hoy surgió de repente por el asunto de los feminicidios, y sí, hay que analizarlos, hay que ver efectivamente un elemento importante y ya. O hay mujeres que ponen un pie en la historia y ven realmente la experiencia de las mujeres movilizándose en los años 70 y en los años 80 y en los años 90, porque a pesar de que luego hay ciertas declinaciones en las movilizaciones de las mujeres, el movimiento ahí estaba latente. Entonces, un elemento para poder analizar la manera como se construye los marcos de interpretación
que es otra categoría importante en la cuestión de los movimientos. ¿Qué son los marcos de interpretación? Son la manera en que los movimientos tienen una visión particular del mundo, la manera como se definen a sí mismos, la manera como definen el conflicto, la manera como definen al adversario. Eso es el marco de referencia. Pero ese marco de referencia efectivamente tiene que ver, uno, con las características específicas de las mujeres de hoy, dos, con el problema específico al que se enfrentan, que en el caso de ahora es fundamentalmente los feminicidios, que en los 70 no existía, por lo menos no era tan evidente, y no estaba planteado como una reivindicación y una demanda central de las mujeres. En los 70 la reivindicación del movimiento de mujeres era por la legalización del aborto. Y por aspectos que tenían que ver con la cuestión de la maternidad y demás, y la salud reproductiva. Esas eran las reivindicaciones fundamentales de las mujeres en los 70. Hoy la reivindicación fundamental de las mujeres es el feminicidio, contra la violencia de género. Esa es la principal, que de alguna manera se articula con la otra que tiene que ver con la legalización del aborto, o en términos eufemísticos, con la despenalización del aborto, que ya está, digamos que está de alguna manera, y por eso está el asunto de los pañuelos, el pañuelo morado y el pañuelo verde. El pañuelo verde es: yo estoy por la legalización del aborto. El pañuelo morado es: yo soy feminista. Esos, digamos, son los códigos simbólicos también del propio movimiento. Entonces, un elemento importante es ver cómo, de alguna manera, la experiencia política, la experiencia cultural, la experiencia simbólica, la experiencia de movilización, las diferentes corrientes y visiones sobre la cuestión del feminismo han tenido influencia en el movimiento de hoy. Eso se llama resonancia histórica. Ese es lo importante, ¿no? ¿Y cómo lo podemos ver? Uno, pues a partir efectivamente de cómo existió ese movimiento en los 70, pero cómo hoy, el movimiento de hoy, hace referencia al movimiento de la tercera ola. Todo el tiempo el movimiento de hoy, tanto los estudiosos, los analistas, las mujeres, todo el mundo están haciendo referencia al movimiento de la tercera ola y hacen muchas veces referencia a las primeras y segundas olas, ¿no? del movimiento. O sea, están realmente retomando a partir de la historia los elementos que justifican la movilización de hoy de las mujeres. Eso se llama resonancia histórica. Y resonancia biográfica significa cuál es el papel de las activistas en el movimiento social y cuál ha sido realmente la experiencia de su vida, de la manera como ellos se han incorporado, de qué manera las mujeres se incorporan por primera vez al movimiento, cómo se mantienen y cómo su activismo de alguna manera tiene un impacto importante en el crecimiento y la consolidación del movimiento. O sea, el papel del individuo, el papel biográfico de los activistas, que es histórico. Y ahí es donde vas construyendo la historicidad, esta idea de historicidad que tiene Touraine. Entonces estamos planteando la resonancia biográfica por un lado y la resonancia histórica. A eso nos referimos. Bueno, no sé si tengan otra pregunta. Me dicen, me interrumpen. Entonces quisiera plantear ya, ¿no? Para cerrar esta parte de la discusión, como una posible definición. Una posible definición que es un poco ecléctica. Yo creo en el eclecticismo. El eclecticismo significa la manera en cómo podemos incorporar y triangular diferentes perspectivas teóricas, metodológicas y
y empíricas en un marco de estudio. Eso es el eclecticismo, pero necesita ser eclecticismo crítico. Es decir, hay que ser críticos de las teorías y tratar de rescatar aquellos elementos que realmente nos son útiles para poder explicar de manera crítica la realidad. Tenemos que ser críticos en el análisis de las metodologías para poder tratar de articular una visión y una perspectiva multidimensional, incorporando diferentes métodos, pero de una manera crítica, insisto. Y por lo tanto, entonces, la parte empírica, la información, los datos que se vayan produciendo y constituyendo van a ser distintos. Y tenemos que tener claro más o menos qué tipo de datos y qué tipo de información es la que es resultante. Empezando por ahí, yo diría, puede ser una definición ecléctica y operativa, que nos ayuda a ubicar cuáles son las categorías principales de un movimiento social. Primero, un movimiento social, un conjunto articulado de acciones colectivas. No es nada más la acción colectiva. Un comportamiento colectivo es cuando ustedes van al concierto de Tacuba. O creo que ya no hay Tacuba, ¿verdad? ¿O sí conocen a Tacuba? ¿O quién, el que quieran? Porque pues ahorita yo soy el que ya no conozco. Su mejor artista. Y van ustedes allá y entonces de repente uno ve que hay un comportamiento colectivo, pero igualito. Nadie les dijo que tenían que ensayar un cierto movimiento, nadie les dijo. Ustedes llegaron, no conocen realmente a los miles de extraños que están alrededor suyo. Nada más conocen a su pareja o conocen al grupito que fueron a verlo. Y de repente todo el mundo está con su celular haciendo esto, ¿no? O así y haciendo esto, por ejemplo. Pero imagínense esto multiplicado por miles. Entonces tú te quedas así, órale, se ve padrísimo. Una cosa que se ve padrísimo, otra cosa que, ¿no? Que ya empieza uno a reflexionar sobre sobre los significados de eso. Pero el chiste es que todo el mundo, eso es un comportamiento colectivo. Ese comportamiento colectivo no es un movimiento social. No es un movimiento social. ¿Sale? Otro comportamiento colectivo. De repente corre el rumor de que mañana va a aumentar la gasolina. Y entonces, inmediatamente todo el mundo, por compras de pánico, es una compra de pánico, y entonces uno va pasando ahí y ve todas las gasolineras, hasta con las filas enormes de carros que quieren llenar sus tanques, pues, no sé, para ahorrarse ahí 50 pesos, ¿no? Pero están las grandes filas, pues. Ese es en realidad un comportamiento colectivo. Ese comportamiento colectivo no es un movimiento social. ¿Sí está claro? Entonces, pero el movimiento social sí es una acción colectiva, pero es una acción colectiva organizada, articulada, que además se expresa en performances, que son acciones que la gente hace planificadas, planeadas, con objetivos específicos, que están definidos a partir de ciertos repertorios de movilización. Un repertorio de movilización es una serie de posibles acciones colectivas que el movimiento define de acuerdo a el conflicto político. De acuerdo al conflicto político decide vamos a marchar. O sea, el movimiento social no marcha nada más porque sí. A veces sí, y entonces entra en conflicto. Pero ese es un problema, digamos, de incapacidad, de incapacidad política, digamos, de reflexión, de definición de un conflicto. Pero generalmente los movimientos sociales sí piensan y dicen,
no nos movilizamos todavía. Primero vamos a hacer esto, primero vamos a hacer el otro, y de acuerdo a cómo van dando resultados otro tipo de estrategias, entonces a lo mejor sí nos movilizamos. Se basa, dice ahí, conjunto articulado de acciones colectivas que se basa en densas redes sociales. Y yo digo, las densas redes sociales pueden ser redes rivales o redes concurrentes. Ustedes me imagino que han visto ya algo de redes, y si no lo planteo aquí. Una red social es aquella que está definida en un campo de conflicto, que está constituida por nodos y por flujos. Los nodos son actores sociales y políticos, y los flujos son realmente líneas de comunicación que se definen, son vectores, pues. Los vectores son flujos de comunicación que se definen por su dirección. O sea, este es un nodo y este es un vector. Es un vector. El vector se define por su dirección y por su intensidad. Y así se forman las redes. De tal manera que la red tampoco es un tejido perfectamente armonioso. Las redes es un tejido, pero totalmente desigual. Y que está definido precisamente por direccionalidades, ¿no? Y además por intensidades. Eso es una red. Y así es, hagan de cuenta que este es el movimiento conformado por densas redes sociales. Pero estas redes sociales pues, tienen que ver efectivamente, así como dice, rivales y concurrentes, es decir, al interior de un movimiento puede haber grupos que están de acuerdo en lo general por la igualdad de género del movimiento de mujeres, pero al interior hay movimientos con una cierta rivalidad, porque hay algunos grupos que son separatistas, se asumen como separatistas, y otros grupos que se asumen como híbridas. ¿Cuál es la diferencia? Que los grupos de mujeres separatistas no aceptan la participación de los varones, y tienen su justificación, ¿eh? Y los grupos híbridos aceptan la participación de los varones con ciertos condicionamientos, y también tienen su justificación. ¿Se fijan? Pero forman parte todos del mismo movimiento feminista. Pero son redes rivales, se podría decir. Entonces, esta es la idea de densas redes sociales. El segundo se basa, un movimiento, en formas, estructuras de conexión. ¿Cuáles son esas estructuras de conexión? Organizaciones. Y ahí sí es muy importante porque, digamos, para las que están viendo administración, un elemento me parece muy empático, digamos, con la perspectiva que tienen, es precisamente ver toda la visión, toda la perspectiva organizacional y de movilización de recursos que los movimientos realizan. Entonces, ese es un elemento muy importante. Las estructuras de conexión y organizaciones tienen que ver con cómo un movimiento moviliza recursos económicos, recursos administrativos, recursos ideológicos, recursos jurídicos, recursos laborales, recursos humanos, recursos de cualquier tipo. Una visión y una perspectiva para analizar, por ejemplo, el EZLN desde que surgió y todavía se está planteando en función de dónde sacaban los recursos para armar a la gente. Esa es una pregunta. ¿Cómo lo hicieron efectivamente para armarse
algún número de los que formaban parte del ejército zapatista. Es una pregunta, pero además ahí muestra cómo ese ejército, y por eso fue un elemento muy importante que dio una enorme simpatía por parte de la sociedad civil, el hecho de que uno veía que tenían en algunos casos armas sofisticadas, se veía que habían comprado armas de alguna manera, y dicen que lo hacían a través de la frontera de Guatemala, y otros que prácticamente tenían escopetas que los propios campesinos usaban para matar conejos, o para matar monos, o ¿no? para su alimento. Y otros que tenían pistolas 22 o sea, porque los campesinos están armados de esa manera porque también su trabajo y sus estrategias de sobrevivencia se los exigen. Esos eran esos eran los recursos, digamos, en términos de armamento que tenía el ZLN. Y había otros que además eran fusiles de madera. Y que iban nada más pues, para aparentar. Entonces, ahí, con el asunto de los recursos, podemos ver varias cosas. Primero, la dificultad efectivamente que se tenía y que por lo tanto no es que el ejército zapatista haya sido motivado y financiado por grandes redes de conspiración, sino eran realmente ellos mismos. Y que además el hecho que llevaban sus pistolas de sus propias casas, sus pistolitas, diría yo, de sus propias casas y sus armas de manera, significaba no solamente eso, sino significaba el gran compromiso que la gente tenía con ese movimiento. Ese hartazgo que decían, yo me voy a esto porque o cambio mis condiciones de existencia o me lleva a la chingada, perdón pero pues así, por el francés, exactamente, ¿no? Ese era el punto de los zapatistas, y por eso es importante la cuestión de los recursos. Y por eso un elemento decía, pues ¿de dónde sacan las armas? Y la otra son los recursos culturales. O sea, el hecho, por ejemplo, que los zapatistas estuvieron entrenándose durante 10 años antes en las comunidades metidas en las cañadas, y que además fueron apoyados por el obispo de San Cristóbal de las Casas, que era Ruiz. Ulises Ruiz. ¿Ulises? No, Ulises Ruiz era el gobernador de Oaxaca. No, Samuel Ruiz. Ay, qué resbalón tan feo. Sí. Que se borre. Que se borre. Entonces, Samuel Ruiz, que era el obispo, realmente estaba, de alguna manera, construyendo una visión y una perspectiva teológica que se llama la teología de la liberación. Entonces, en las distintas parroquias había párrocos de la teoría de la liberación y estaban en articulación y en armonía con los zapatistas. Ahí hay un recurso cultural que es la religión, que está apoyando de alguna forma, en términos simbólicos y no solamente simbólicos, a los zapatistas. Tiene que ver con los recursos, ¿se dan cuenta? Entonces, cuando hablamos de estructuras de conexión, hablamos de organizaciones y de la manera cómo se estructuran en ese movimiento. Es un movimiento zapatista en donde el eje central es, por ejemplo, el ejército zapatista. Pero ¿el ejército qué es? El ejército es una organización y una institución fuerte, rígida. Es una organización jerárquica. No puede ser de otra manera porque es ejército. O sea, ahí de repente tienes ahí ahora sí que al ejército, a la Guardia Nacional, digamos, que está casi metiéndose en tu casa, y entonces tú no puedes llegar, a ver, discutamos qué vamos a hacer, ¿no? Mientras que aquí ya están la Guardia Nacional, no, ahí tiene que haber alguien que tome el control y que tome la decisión militar. Y nos defendemos y cada quien se pone y punto. O sea, y bueno, eso es una cuestión jerárquica. ¿Cómo se organiza además un ejército zapatista de ese tipo? Vean cómo entonces toda esta parte, desde la teoría organizacional, es
es importante de alguna forma. Y la otra, de estructuras de conexión, son las alianzas políticas. Eso es fundamental en los movimientos sociales. Cuando nosotros antes pensábamos que los movimientos sociales eran homogéneos, como las mujeres. Las mujeres son homogéneas, y resulta que no. Resulta que pues, esa primera separación que yo les decía entre las separatistas y las híbridas ya empieza con una cuestión. Pero también hay otras que tienen que ver, unas que están realmente ubicadas en la cuestión de los derechos humanos y otras que están ubicados en términos de la revolución feminista, en términos más revolucionarios. Son grupos, digamos, con más radicalidad. Y sin embargo se constituyen ahí redes de alianzas. Una alianza entre aquellas feministas más radicales y aquellas feministas que están solamente planteándose el asunto de los derechos humanos, con organizaciones de la sociedad civil. Y estas están vinculadas con partidos políticos. Entonces la relación que hay de los movimientos sociales con partidos políticos, asociaciones de la sociedad civil, personalidades y sindicatos, otras organizaciones, otros grupos, otros movimientos, es fundamental. A mayor nivel de alianzas, mayor posibilidad tienes de éxito, digamos. Entonces, este elemento es fundamental. Luego dice que construyen marcos culturales. Eran los marcos que yo les decía, son los marcos de interpretación, formas de interpretar y resignificar al mundo y a sí mismos. Son los discursos, pues, ¿no? Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, un marco maestro. Bueno, digamos, ya en la teoría de los movimientos sociales se definen así y demás. Ya esos son temas que más adelante podrán ustedes echarse un clavado si les interesa. Pero el punto es, por ejemplo, ¿no? Es un marco maestro. ¿Cuál es el marco maestro del movimiento feminista? Decíamos, igualdad de género, ¿no? Pero luego hay un marco diagnóstico. ¿Cuál es el marco diagnóstico? Que en términos de esta igualdad de género y en términos de este sistema patriarcal, aquí el elemento fundamental es cómo se expresa a partir de ese sistema patriarcal el problema principal de la violencia contra las mujeres. Y entonces construyes toda una categoría y un discurso en función de estar en contra de la violencia de género y contra los feminicidios. Ese es un discurso. Esos son los discursos de los movimientos sociales. Un movimiento social es un discurso, podríamos decir. Esos discursos también. Entonces, los movimientos sociales no solamente son gentes, los movimientos sociales son acciones, gentes, grupos, sectores, alianzas, flujos, movimientos y discursos. ¿Se dan cuenta? Y entonces ahí decimos, entonces el movimiento social ya no es tan fácil como decíamos, ¿no? Hay gente que efectivamente piensa que los movimientos sociales son organizaciones. De hecho, hay una reivindicación, hay un lema, que los estudiosos, hay unos estudiosos de un marxismo que yo digo que son marxismos, el marxismo dogmático, que se plantea que la historia del movimiento obrero es la historia de sus organizaciones. Yo digo, sí y no. No te puedes quedar ahí. Porque un movimiento social no es organización, sino es todo esto que le estoy diciendo. Sí es las organizaciones del movimiento obrero, más aparte sus redes sociales y las redes contrincantes y las redes de convergencia y además las conexiones y además las estructuras de organización y además los discursos y además las formas simbólicas de expresión y además la construcción de las identidades de esas organizaciones. No todas las organizaciones son iguales. Charles Tilly, por ejemplo, uno de los elementos importantes decía, un movimiento social se puede caracterizar por su consistencia y por su consolidación a partir de la apropiación social de la gente de ese movimiento. ¿De qué manera me apropio de ese movimiento? ¿De qué manera la gente que participa en ese movimiento está convencida y está dispuesta a dar dinero, y sí, dinero, ¿cómo es el lema? Dinero y esfuerzo, pues al menos, dinero, tiempo y esfuerzo. Pues sí, es eso, ¿no? Dinero, tiempo y esfuerzo.
que entran en conflicto con oponentes. Es un movimiento que esa acción colectiva con todo esto entra en conflicto con oponentes. Es muy importante. Por eso es que les decía yo, ese comportamiento colectivo en el concierto no es movimiento. Ese comportamiento colectivo de pánico en las gasolineras no es un movimiento. El movimiento tiene que entrar en conflicto con los oponentes, y el oponente es principalmente las autoridades. Y entonces se constituye una política de confrontación. Se construye un espacio de conflicto. Se construye un campo de conflicto que se busca obtener la hegemonía cultural, como dice Touraine, de ese campo de conflicto. Es decir, ganar, pues, en pocas palabras, ¿no? Ganar el conflicto. Y finalmente que buscan transformar la historicidad de ese campo de conflicto. O sea, el movimiento social quiere transformar la historicidad. Y esa es la diferencia de Touraine con otros movimientos. Lo que Touraine quiere analizar es solamente aquellos movimientos que quieren cambiar la historicidad del campo de conflicto, es decir, que quieren transformar, es decir, son movimientos que realmente son antisistémicos. Toda la corriente estadounidense se abre a todo movimiento social, aunque no sean movimientos antisistémicos. Por ejemplo, el movimiento de mujeres tiene una contraparte en Estados Unidos. El movimiento pro-choice significa movimiento por la elección de las mujeres a tener hijos, que ellas elijan. Y para elegir necesitan que se legalice el aborto. Porque si yo elijo no tener hijos, pero me encuentro embarazada, para que realmente se consuma esa elección, necesito que haya posibilidades de que yo pueda abortarlo, si quiero. Es una cuestión de elección. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es pro-choice. Y se confrontan con otra que es pro-life, que es por la vida, y que entonces es toda una construcción y una visión muchísimo más tradicional en donde dice, no, las mujeres tienen una composición natural que las hace mujeres y que la centralidad de la mujer es tener hijos. Por eso biológicamente son así. Y entonces se tienen que aguantar. No solamente aguantarse, sino además tener hijos. Entonces aquella persona que dice yo no quiero tener hijos hasta la ven mal. Simplemente por su elección. Y entonces esta cuestión de pro-life está todo el tiempo en contraposición con este otro movimiento que se está planteando las reivindicaciones principales de las mujeres y del feminismo. Entonces ahí se da esta cuestión de la confrontación. Aprovecho que terminaste esta parte para plantear una opinión que vierte en relación a las sociedades en movimiento la doctora Patricia Medina Melgarejo. La doctora Medina dice que las sociedades en movimiento se debe a la transición en movimientos y organizaciones sectoriales a colectividades sociales como las sociedades indígenas y a la lucha por otras ciudadanías negadas. De ahí, sociedades en movimiento. ¿Estaría usted de acuerdo de hablar de movimientos sociales ampliados? Es decir, soportados por verdaderas sociedades en movimiento. Y ahí cita el caso de la opinión, pues en el sentido de Sibeki, el uruguayo, ¿no? Entonces, también dice, o podría ser en dado caso, respecto a la CENTE y Oaxaca, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues, bueno, dejo ahí el comentario. Bueno, un saludo a Pati, que valísima que estamos aquí platicando y compartiendo. Yo diría que sí, estoy de acuerdo. Todas las opciones y posibilidades, digamos, de reflexión teórica sobre el asunto, totalmente de acuerdo. Lo que yo digo es que hay antecedentes
desde diferentes, de diferentes teorías que hablan de los diferentes niveles y grados de participación de los movimientos sociales. Entonces, digamos, desde la perspectiva de Civicki, lo que está planteándose es también un reconocimiento a un nivel de participación y de impacto político fundamental en las sociedades latinoamericanas que, desde mi muy particular punto de vista, rebasan incluso también el asunto de la cuestión indígena. Es el conjunto de las sociedades en estos países latinoamericanos, como había planteado. No sé, a lo mejor no escuché esta discusión inicial, pero que planteábamos, no solamente son indígenas, son las grandes alianzas, digamos, entre diferentes sectores, que van desde los campesinos, los indígenas, los obreros. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, los mineros, los cocaleros, los campesinos, obviamente los indígenas, las clases medias, las clases populares, las clases urbanas. Todo esto generó realmente una enorme movilización que rebasaba realmente esos aspectos y esas reivindicaciones locales de esas organizaciones. Ahí hay una discusión, por ejemplo, que tiene, hay un texto muy bueno que habla sobre hegemonía y hegemonía, cultura y no sé qué otro ¿cómo se llama? Y dominación o algo así, que es una especie de debate entre Judith Butler, Ernesto Laclau y Zizek. Y yo rescato mucho, es un elemento importante que me ha gustado, que me ha llamado mucho la atención, de Ernesto Laclau, donde dice: el problema de los movimientos sociales, porque también hay que plantearlos, no quiere decir que esté yo aquí romantizando y tratando de idealizarlos, sino que el problema de los movimientos sociales es que no son movimientos universales, de carácter universal. No lo son inicialmente. Los movimientos sociales son localistas. Todos tienen reivindicaciones locales. Si nosotros hablamos del movimiento obrero, incluso el movimiento obrero tiene una reivindicación local. Puede llegar a tener una reivindicación general, que es revolución, que es transformar el sistema. Pero también otros lo pueden tener. Por ejemplo, el asunto de las mujeres, hay organizaciones que todavía tienen reivindicaciones también locales muy específicas. En el movimiento de mujeres de los 70, al menos, había las reivindicaciones de las mujeres en el movimiento urbano popular y en el movimiento campesino. Se refería principalmente a cuestiones de desayunos para los niños, guarderías, condiciones de higiene urbana en sus barrios, en sus lugares. Esa era realmente la reivindicación. ¿Por qué? Porque las mujeres estaban efectivamente ubicadas en términos de ese espacio privado que comentaba Jesús Castañeda al principio, ¿no? Es el movimiento que empieza realmente a plantearse una asociación entre el movimiento social y las reivindicaciones de género y las reivindicaciones de las mujeres. Y entonces se planteaban un elemento muy importante en esta organización que está luchando por vivienda, es organizar a las mujeres por ser mujeres. Y las organizaba. Y se organizaban comisiones de mujeres y comisiones femeninas o comisiones feministas, o dependiendo del nivel, digamos, de participación de esas organizaciones. Y entonces ahí, o sea, ¿por qué se da? Nada más porque a una se le ocurrió decir que hay que hacer una reivindicación de género. No, por la cuestión del sentido de pertenencia, por una construcción cultural, por una cuestión de construcción de identidades. Entonces, esa cuestión del movimiento social asociado a las identidades colectivas me parece que es fundamental, y es tocar efectivamente elementos y aspectos fundamentales de la cultura. Y entonces es una de las corrientes, ¿no?, de análisis de los movimientos sociales. Pero la otra es la cuestión de la ciudadanía. Los movimientos sociales reivindican derechos ciudadanos, desde siempre. Han reivindicado derechos laborales, han reivindicado derechos
sociales asociados a una mejor vida, una vida digna en las ciudades. Han reivindicado cuestiones de tener acceso a servicios de salud. Han reivindicado educación, escuelas, maestros, etcétera. Es ese elemento, digamos, importante. Pero es fundamentalmente a partir de 1988 que entró, así como tromba, el modelo neoliberal, y que entonces se planteó efectivamente una visión de las sociedades más individualizada, a partir de la competencia de los individuos, desestructurando y destruyendo realmente el elemento fundante de las comunidades y demás, no solamente comunidades indígenas, sino cualquier otro tipo de comunidad, comunidades urbanas y comunidades de otro tipo, sino más bien era el empléate tú mismo, o sea, chíngate tú mismo, perdón por el francés, efectivamente. Entonces, era esa cuestión. Entonces fue básicamente a partir de esta cuestión que la perspectiva de la ciudadanía cambió. Ya no eran los derechos sociales lo importante que se reivindicaba como derechos colectivos, es decir, salud, educación, vida digna en las ciudades, sino básicamente era aspectos fundamentalmente individualizados que están contenidos en lo que se llama los derechos civiles. Pero el movimiento social reivindicó realmente un proyecto de ciudadanía más social. Siempre reivindicó el nivel de avance, ese nivel de avance que estábamos discutiendo con Patti sobre la cuestión de las sociedades, el movimiento y demás, también tiene que ver no solamente de cuánta gente te organiza, sino cuál es el nivel, digamos, de reivindicación. Y entonces, no es lo mismo decir yo quiero leche o desayunos para los hijos, ¿no?, a plantearte, yo quiero que se construya un modelo político que reivindique la ciudadanía social para todos, para todas. Ese es el punto. Y entonces lo que empezó a pasar en todo este tiempo es que empezó a haber una transformación en términos de la reivindicación del movimiento social por una ciudadanía. Y por eso muchos movimientos, hay un movimiento que yo creo que es sintomático sobre el asunto de esta cuestión de la ciudadanía, que se le decían el frentote. Y le decían el frentote como un frente, le decían el frentote porque el nombre del frente es enorme, larguísimo, nadie se lo aprendió, ¿no? Nunca se lo aprendió, entonces decían el frentote. Les voy a decir cómo se llamaba. Movimiento por la soberanía alimentaria, por los derechos de los trabajadores y las libertades democráticas. ¿Qué significa esto? Estaban planteando efectivamente reivindicaciones y demandas principalmente del sector agrario, del sector rural, por la cuestión alimentaria, pero se estaban planteando el tema de la soberanía, que es un elemento muy importante en términos de la autonomía. La autonomía es uno de los grandes ejes centrales que ubican un nivel superior en los movimientos sociales. El asunto de la autonomía. Y por lo tanto el asunto, cuando te planteas la soberanía, es un elemento fundamental. Es decir, te estás ubicando con respecto también al Estado, de lo que el Estado debería ser. No un Estado reduccionista, minimalista, que está reivindicando realmente la participación de los privados y que promueve la rentabilidad y la privatización, sino un Estado que realmente se asuma en términos de la soberanía alimentaria. Luego decía, los derechos de los trabajadores. ¿Qué es eso de los derechos de los trabajadores si no es la ciudadanía social? Es salario para los trabajadores, es mejores condiciones de trabajo para los trabajadores, las y los trabajadores. Y además también todo lo que tiene que ver de alguna manera con el salario indirecto, que es acceso a la vivienda, una vivienda digna, que es acceso a un sistema de salud adecuado, que es acceso a la educación. Todo esto forma parte de esta idea de los derechos de los trabajadores, de las y los trabajadores, ciudadanía social. Y cuando hablan de libertades democráticas, están hablando sobre todo de la participación de las organizaciones de la sociedad civil, que son organizaciones que tienen que ver
con diferentes temáticas y muy vinculadas sobre todo a los derechos humanos, es decir, a los derechos civiles. Entonces, la perspectiva de ese frentote era una perspectiva padrísima, integral. Tenía una concepción de ciudadanía integral. Nadie la tenía, ni el Estado la tenía, y menos los empresarios. Y en cambio ellos sí la tenían. Soberanía, derechos sociales y libertades democráticas. Conjunto. Y eso se expresaba en un enorme frente de organizaciones que iban desde lo rural, urbano, civiles y sindicatos. Entonces esa es la relación que yo le vería en términos de ciudadanía, identidades colectivas y movimientos sociales. A ver, y la articulación de todo esto con la educación. Ya. Creo que sería una buena idea de ir cerrando la charla del día de hoy, de todo esto que nos planteó el doctor. ¿Cuál es su opinión respecto a la relación con el campo de la educación? Bueno, hay una cuestión filosófica y teórica que asocia la cuestión de todos estos problemas con el tema educativo. Pero desde el punto de vista de los movimientos sociales, pues hay que verlos en función de cuáles son los actores que de alguna manera participan en el campo educativo. Y lo que se ve es de que hay diferentes problemáticas que de alguna manera dejan ver la complejidad del campo educativo, en primer lugar, diría yo. En segundo lugar, también de la pluralidad de actores que existen en el campo educativo. Y que ese es el problema, como decíamos en la discusión con Patti, ese es el problema precisamente de los movimientos sociales, de pasar de movimientos sectoriales a reivindicaciones y de reivindicaciones locales a movimientos más amplios, plurales. No me gusta mucho luego esa palabra plural, ya no les voy a decir para no confundirnos más, pero bueno, plurales en el sentido de que son de diferente tipo, pero necesitan estar, digamos, vinculados y articulados, conectados. Pero en fin, ahí está el punto. Entonces, ¿qué movimientos son los que se han expresado en el campo educativo? El movimiento magisterial, de entrada, ¿no? Educación básica. Y esto tiene que ver con reivindicaciones laborales, principalmente. Pero en el trayecto, y ahí es donde está también el otro tema que decía Desiree, las resonancias históricas. Las resonancias históricas de ese movimiento magisterial que inicialmente se planteaba fundamentalmente en términos de reivindicaciones laborales, de la conformación de un sindicato, de la lucha por la democratización del sindicato y demás, fue de alguna manera articulándose cada vez más con una enorme corriente que se constituye en 1979, que se formó como corriente democrática del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y que esa corriente, como una corriente minoritaria, se conforma como coordinadora, y se forma Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Es una coordinadora que siempre fue realmente oposición al sindicato, porque el sindicato era un sindicato corporativizado, clientelar, y todos los defectos ahí del sindicalismo mexicano, y que entonces ellos estaban planteando realmente un proceso de democratización. Y también en función, básicamente, de los derechos laborales. O sea, desde una perspectiva del sindicalismo, digamos. Pero en el transcurso, ese movimiento se empezó a consolidarse y a hacerse importante y poderoso. Sigue siendo minoría, pero principalmente esa Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, podemos hablar de unos 300,000 que participan en esa coordinadora. Claro, de un sindicato de 1,600,000, pues uno dice, ay, pues son poquitos, ¿no? Pero 300,000 en sí mismos
realmente es mucho, y además con una visión y una perspectiva distinta en términos de la movilización, en términos de esa construcción de identidad colectiva, como les digo, en esa cuestión de cómo construyes los marcos de interpretación, cómo van construyendo sus propios discursos, un discurso que es democrático, un discurso que se opone al sindicalismo oficial, etcétera, con sus vaivenes. Esa es otra historia, pero el asunto es que en esa construcción, esa coordinadora empieza a discutir pedagogía. Empieza a discutir pedagogía, y no solamente eso, sino empieza a aplicar también ciertos métodos pedagógicos en escuelas que controlan. Y entonces se construyen grandes visiones, ¿no? Las escuelas alternativas, etcétera, de educación alternativa, talleres, en fin. Entonces, realmente se constituye en un movimiento que rebasa solamente los temas de laborales y rebasa también los temas de la democracia, de la democratización sindical, y se mete realmente al asunto de la pedagogía, y se mete realmente al asunto de la vinculación directa entre el magisterio con los pueblos y las comunidades. Entonces, por eso es que mucho de los trabajos que se hacen con respecto al magisterio se ven desde la perspectiva de los movimientos y no solamente del sindicalismo, ¿no? Pues ese es uno. El otro es pues, los estudiantes. El movimiento estudiantil, que además pues, tenemos, digamos, como un elemento muy, muy importante y fuerte, el movimiento estudiantil del 68, y que hemos ocultado otros, muchos, y que por ejemplo, el movimiento por la autonomía en los 20, ¿no? Si mal no recuerdo, pero es básicamente a partir del movimiento del 68 que ha existido una enorme historiografía sobre el asunto del movimiento estudiantil, pero bueno, si nosotros lo retomamos a partir del 68, pues hay muchísimo. Ahí está efectivamente el movimiento estudiantil, está el movimiento estudiantil 71, están los movimientos estudiantiles de las universidades estatales del 70 al 75, está los movimientos también estatales de los 80, de finales de los 70, todos los movimientos universitarios de Sinaloa, Puebla, Oaxaca, o sea, prácticamente en todo el territorio. Está el movimiento estudiantil, obviamente, del 86, el CEU, está el movimiento del CGH del 99, está el movimiento del Yo Soy 132, etcétera. O sea, hay realmente un enorme campo, digamos, de estudio y de trabajo sobre la cuestión de los movimientos estudiantiles que forman parte de esta relación entre movimiento social y campo educativo. Y también está el movimiento de los rechazados. Y también está el movimiento universitario, el movimiento del sindicalismo universitario. El movimiento del sindicalismo universitario que prácticamente estuvo muy presente desde el 68, pero también durante todos los 70, en todo este enorme proceso de movilización alrededor del Sindicato Único Nacional de Trabajadores Universitarios, del SUNTO en los 80, de todo, de otros procesos de ascenso y desmovilización de algunas universidades y demás, pero el mantenimiento de otras, la propia UAM, por ejemplo, con un sindicato que ahí se mantiene, planteando estrategias similares a la acción de la huelga. Está el sindicato de Chapingo, están sindicatos, digamos, importantes, y que además es interesante observar precisamente lo que habíamos hablado de las alianzas y las relaciones políticas entre estos sindicatos con otras organizaciones. Por ejemplo, el CITUAM, el Chapingo, está asociado a una organización de la Nueva Central de Trabajadores, que está vinculado al Sindicato Mexicano de Electricistas y está vinculado al sindicato de alguna parte de telefonistas, en fin, y que de alguna manera forman parte de un gran sector de los trabajadores que es un poco más radical. Iba a decir combativo, pero no, digamos radical.
Y están otros, ¿no? Como la cuestión del STUNAM, del sindicato de la UNAM, y otros que forman parte de otras secciones, de otros frentes, digamos. Y que entonces ahí el elemento político entra y es muy importante. De ahí que, por ejemplo, toda esta construcción que la doctora Oliviera ha ido haciendo a partir de los libros que ha publicado sobre educación y movimientos sociales, mediados, articulados con la política. O sea, la política articula efectivamente el tema de movimientos y educación. Y ese es el elemento central, ¿no? Pienso. Pues muy bien, doctor. Muchísimas gracias por su participación, por compartirnos estos saberes. Sé que hay mucho más. Sé que para nuestros estudiantes, nuestros y nuestras estudiantes de licenciatura, estamos como con mucha información que vamos a ir digiriendo a lo largo de este semestre. Además, con el doctor Tamayo inauguramos la primera clase magistral o la primera charla que tendremos a lo largo del semestre, por lo menos cada 3 semanas, un mes vamos a tener a una persona invitada. Y pues les agradezco mucho también las personas que se conectaron, les agradezco mucho por su tiempo y además también se les invitará a estas charlas que vamos a tener a lo largo del semestre. Y bueno, no me queda más que volver a agradecer y esperamos contar con la presencia en otro momento. Muchísimas gracias y que tengan muy buen día. Muchas gracias también a todo el staff de transmisión por habernos acompañado. Muchas gracias. También Arturo, por supuesto, del salón de videoconferencias. Por ahí también anda Sofía y demás. Bueno, un agradecimiento enorme por hacer posible esta transmisión híbrida, ¿no? En esta actividad híbrida o mixta. Muchísimas gracias y que tengan buen día. Yo también les agradezco mucho porque la verdad es que esa es primera vez, les decía yo, después de 2 años de estar en interacción y me da mucho gusto, pero además la primera vez que hago una cosa híbrida y estoy sorprendidísimo. Felicidades a la Universidad Pedagógica y a ti y a ustedes que lo están haciendo súper bien, ¿eh? Bueno, hacemos lo que se puede. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Educar para transformar.